Vamos a nuestras Biblias, por favor, al libro de Corintios, la carta a los Corintios, segunda de Corintios, el capítulo 11. Segunda de Corintios, el capítulo 11. Estamos abordando la serie Creyentes Ateos. Estamos en una nación donde la gran mayoría se profesa creyente, ¿no? De alguna otra confesión se profesa creyente. Bueno, creo que es más del 80%. Ahora, si nosotros comparáramos este porcentaje alto de creyentes con, digamos, resultados que esperaríamos de esto, pues sería más bien contradictorio, ¿no? Pero la verdad es que estamos sumidos en corrupción, estamos sumidos en muchas veces violencia familiar, ¿no? Las mujeres son golpeadas, los niños son maltratados. Tenemos una alta tasa de delincuencia, entonces, y que el país se declare un 80 y tanto por ciento significa que algo está mal. Lo que pasa es que estamos en un país de 80 y tantos creyentes ateos. Esa es la razón por la cual necesitamos entender que no necesariamente el hecho de que una persona se profese creyente significa que necesariamente sea cristiano. Vamos a ver que en muchos casos difiere mucho. Recuerde, fue un creyente que echó a perder todo lo que estaba pasando, todo el plan de Dios para la humanidad. Ese creyente era Adán. Adán desobedeció a Dios y luego vino otro creyente que también echó a perder lo que Dios otra vez quería hacer con los hombres. Ese creyente fue Caín. Y luego otro creyente que traicionó a Jesús. Ese fue Abel. Entonces, los creyentes Caín, o Judas, por mucho tiempo las peores guerras han sido libradas en el nombre de Dios. En el nombre de Dios se han cometido genocidios. Hay gente que odia en el nombre de Dios. Hay gente que tiene ese corazón de odio, en animadversión en el nombre de Dios. Y déjame decirte que eso está muy lejos del verdadero cristianismo. ¿Me entiendes? Cuando hay perturbación en el corazón de una persona, cuando hay ese espíritu, ¿me entiendes?, que no te lleva a paz, déjame decirte que eso no es de Dios. Así que necesitamos entender qué significa, gloria a Dios, el camino de la verdad. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. El conocimiento de la verdad nos va a hacer libres, va a tener un fruto de esto. Y hoy, la semana pasada, hablamos acerca de creyentes que no conocen a Dios, ¿no? Creyentes que dicen conocer a Dios pero no lo conocen, y fue muy revelador ver que no es tanto que digamos que conocemos a Dios, sino lo importante es: ¿te conoce Dios? ¿No? ¿Aún los demonios te conocen? ¿No? Pero todo aquel que invocar el nombre del Señor de corazón, dice la Biblia, será salvo. No es imposible conocer a Dios. Si nosotros le invocamos de corazón, Él no se va a negar a nosotros. Amén. Y podemos conocerlo de verdad. Aún Job decía: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo hablaba lo que no entendía. Y hoy día usted puede conocer al Señor, porque el conocimiento en la Biblia es un conocimiento de espíritu, de corazón, es un conocimiento íntimo, y estamos en el camino de conocer más y semejarnos a nuestro Señor. En esta mañana quiero hablar acerca de, dentro de la serie Creyentes Ateos, creyentes con un falso evangelio. Creyentes con un falso evangelio. Y vamos a 2 de Corintios, por favor, el capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer. Dice la palabra: ojalá me toleraseis un poco de locura. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice el apóstol Pablo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, os he comprometido con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de manera alguna extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que al que hemos predicado,
o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. El apóstol Pablo estaba aquí desasogado, tenía un desasosiego, porque algo estaba pasando en la iglesia que Dios le dio la gracia, la orden de fundar, fue en la iglesia de Corinto, ¿no? Y él les escribe la primera carta y la segunda carta porque estaban corriendo de alguna manera peligro de ser engañados. Y ese amor sano, que es un amor celoso también, el amor de Dios también puede ser un amor celoso, amén. Él dice, bueno, yo les quiero advertir lo siguiente, ¿no? Les quiero advertir que el engañador, o sea, la serpiente sigue actuando. Y hay una forma como el engañador opera para ser engañados. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, ¿puede uno ser engañado? Sí puede ser un engañado. Siendo cristiano, ¿puede ser un engañado? Sí puede ser engañado. La Biblia dice, fíjese, que puede uno recibir a otro Jesús. Número 2, otro evangelio. Número 3, otro espíritu. Siendo creyente, ojo, podemos recibir otro evangelio, podemos recibir otro Jesús y podemos recibir otro espíritu. Por eso tenemos que tener cuidado. Ahora, no digo esto para traer temor a su vida, sino para traer libertad, para traer seguridad, lo cual vamos a gozar al final de este tema. Pero es importante que aprendamos a discernir de otro espíritu, otro evangelio y otro Jesús. Yo quiero enfatizar en esta mañana no el otro Jesús o el verdadero Jesús, no el otro espíritu o el verdadero espíritu, sino el verdadero evangelio y el falso evangelio. Amén. Bien, igual, quiero adelantar, la Biblia nos habla de recibir otro Jesús. ¿Puede recibirse otro Jesús? ¿Puede la gente equivocadamente tener otro Jesús? Lastimosamente sí. Cada mes de octubre, ¿no? En muchos lugares del país, ya no solamente en Lima, se celebra una fiesta religiosa que es la procesión del llamado Señor de los Milagros. Si uno hace un estudio acerca de este Señor de Pachacamilla, se dará cuenta que la verdad de esto es que esto comenzó con la creencia que tenían los primeros esclavos de color que fueron traídos a este país, y ellos seguían practicando su creencia en un Dios, obviamente moreno, al cual ellos levantaban en andas sobre sus hombros y le rendían un tipo de culto. Entonces la Iglesia Católica tenía por estrategia alcanzar a mucha gente, y mezclaba sus creencias con los pueblos que alcanzaba. Por esa razón tú puedes ir a lo largo y ancho de este país y vas a encontrar el Señor de los temblores, el Cristo morado, ¿me entiendes? Vas a encontrar a un Sarita Colonia, que es la patrona de los ladrones. O sea, hasta los ladrones tienen, no, Sarita, ayúdame a hacer un buen atraco, ayúdame, bendíceme, un buen atraco, que no me atrapen. Suena a burla, suena irónico, pero es algo que sucede, es descabellado, pero mucha gente hace esto, ¿me entiende? Por eso la Biblia habla de otro espíritu, de otro Jesús. Hay gente, por ejemplo, que en Navidades lo que hace es, tiene una figura de Jesús y le ora al niño Jesús, y tiene como patrono al niño Jesús, ¿me entiende? Pero ese niño Jesús, ese Cristo de Pachacamilla, ¿me entiendes? U otros Cristos, no son el Cristo de la Biblia. Es muy distinto al Cristo de la Biblia. ¿Te imaginas tú, no, que te casas con el señor Francisco? Pero el señor Francisco tiene su gemelo, que es el señor Juan. ¿Me entiendes? Un día Francisco se va de viaje y dice, ya voy a trabajar, voy a ir a una semana. Pero de repente al cuarto día llegas a tu casa y está ahí, ¿quién? Juan. O sea, está el hermano gemelo. Dice, ¡ay, has venido! ¡Qué sorpresa! Y comienzas a abrazar todo pensando que es tu esposo, ¿verdad? Y después te das cuenta que no era él, era el gemelo impostor. ¿Cómo te sentirías? Bueno, mucha gente tiene un falso Jesús. Y la consecuencia de ese falso Jesús en el cual creen
¿me entiendes? Está llevando a su vida a una vida de derrota espiritual, de oscurantismo espiritual. ¿Me entiendes? Ya en la Edad Media hubo un tiempo de mucho oscurantismo. Por esa razón, amén, nosotros tenemos que entender y tener la mente abierta a la palabra de Dios para no caer en el engaño. No caer en el engaño y entender la verdad. La Biblia dice que no basta con ser sinceros. Yo soy sincero, no voy a ser engañado. Falso. Fíjese lo que dice. ¿No? Verso 3 dice: pero temo que como la serpiente engañó, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Tú puedes ser muy sincero, pero tus sentimientos tienen que estar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Tus sentidos físicos, ¿de acuerdo? Nosotros nos acercamos a Dios no por nuestros sentidos, sino por fe. Mucha gente lo que anda buscando es experiencias místicas. Las religiones o las sectas más grandes del mundo se han fundado justamente por gente que tuvo experiencia mística. Hubo un señor llamado Adam Smith, ¿verdad? Que fundó la secta de los mormones. Y él, no queriendo buscar una nueva verdad, estaba en ese, porque estaba enojado con su iglesia. Entonces tanto él estaba buscando una nueva verdad que literalmente se le apareció un ángel, ¿verdad? Moroni, y le enseñó todo un nuevo evangelio. Por eso los mormones tienen un libro que se llama el Libro del Mormón, escrito bajo la inspiración de ese ángel. Vamos a hablar un poco sobre esto un poco más adelante. Pero definitivamente uno puede ser engañado. No basta con ser sincero. Tienes que dejar todas las cosas a la luz de la palabra de Dios para no caer en el engaño. Gloria a Dios. Bien, una persona, un pastor escribe en uno de sus libros que en una oportunidad estaba tan deseoso, necesitaba por urgencia un baño, y bueno, corrió y encontró un servicio higiénico, entró en el baño. Una vez que se lavó, que se dio uso del baño, salió, wow, gracias. Y su hijo, que estaba en la puerta, estaba horrorizado, rojo, ¿no? Dice: papá, ¿qué has hecho? Y, hijo, ¿qué pasó? ¿Qué has hecho, papá? ¿No te diste cuenta? ¿Qué cosa? Entraste al baño de las mujeres. ¿Alguno de ustedes les ha pasado alguna vez que has entrado al baño equivocado? A muchos, ¿no? Bueno, gracias a Dios, dice este pastor, que no había nada, ninguna mujer en ese baño. A mí me pasó una vez, entré al baño y me di cuenta que era el baño de las mujeres porque no tenían pues los urinarios que tenemos los hombres, ¿no? Y, ¡ay, Dios! Salí corriendo. Menos mal que no había ninguna dama ahí. Y bueno, qué roche, qué vergüenza. Pero no basta ser sincero. Puedes estar en el baño equivocado. ¿Amén? No basta con ser sincero. Tienes que adecuarte a lo que la palabra de Dios dice. Entonces ya Pablo habla de otro evangelio. Vamos al libro de Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 1, verso 6. Gálatas 1, verso 6. Dice la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado, estoy perplejo, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, ¿no? Que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Digan conmigo, la gracia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio, hay un solo evangelio, ¿verdad? Así como un solo billete verdadero de sol, de dólar, de oro, y los demás son falsos, ¿me entiendes? Igual, hay un solo evangelio que es el verdadero y los demás son falsos. Pero el hecho de que algunos se hayan encontrado con un falso evangelio no significa que no exista el auténtico. Es más, lo falso prueba que existe el auténtico. Pero una vez más, dice la Biblia, no, que Pablo se refiere a otro evangelio, que es un evangelio diferente. Diga conmigo, evangelio diferente. Ahora, verso 7 dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesús. El apóstol Pablo está diciendo que tengamos iglesia amada, iglesia, amén, hermanos amados,
tenemos que tener cuidado, y creyentes ateos también, ¿no? Tenemos que tener cuidado de no recibir un evangelio diferente. Ahora, para que tú puedas entender, amén, y tener cuidado de no recibir otro espíritu, otro Jesús, otro evangelio diferente, en este caso no recibes un evangelio diferente, tú tienes que saber cuál es el verdadero evangelio. ¿Cómo le enseñan a los empleados cajeros en un banco? ¿Cómo les enseñan a la gente que trabaja en caja para distinguir el billete falso? No es que les enseñan primero el billete falso, les enseñan cómo es el billete original. Porque si tú conoces el billete original, vas a saber distinguir el falso. Entonces tú vas a saber distinguir el verdadero, y cuando tú conoces el verdadero vas a distinguir lo falso. Igual es con el evangelio. Tú tienes que saber el verdadero evangelio para que no te engañen con un falso evangelio. Amén. Ahora, si te hicieran la pregunta a ti, qué bueno, y dime, ¿y cuál es el verdadero evangelio? Pregúntale al que está a tu lado, a ver, dile, ¿cuál es el verdadero evangelio? Si te pregunta alguien, ¿cuál es el verdadero evangelio? ¿Qué le respondes? Ay, me agarraste. Le voy a decir a mi pastor. ¿Así? ¿Esa sería tu respuesta? Pero la verdad no es tan complicado como podría parecer. No es complicado, no es complicado realmente. Le dije hace un rato, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. Dice, el apóstol Pablo dice, permanezcan en Cristo, ¿verdad? El cual nos hace estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Hay una libertad que tú vas a experimentar, que es la libertad del pecado y una vida libre que experimentas por el verdadero evangelio. El verdadero evangelio, o sea, el evangelio está descrito de manera muy sencilla en varios pasajes de la Biblia. Vamos a ir a unos de ellos. En Efesios, por favor, vamos al libro de Efesios. ¿Qué significa buenas nuevas? Efesios 2:8. Dice, Efesios 2:8, el verdadero evangelio. Porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Diga conmigo, por gracia. La palabra gracia significa por el favor inmenso pero inmerecido de Dios. Por el favor no merecido de Dios sois salvos. Diga conmigo, no merecido. No merecido. ¿Cuántos de ustedes merecían ser salvos? No. ¿Qué merecían ustedes? Una patada fuerte directo al infierno. Amén. Yo merecía unas 10 patadas más, bien duras. Ninguno de nosotros merecía ser salvo. Por gracia sois salvos, dice la palabra, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Este es el evangelio. El evangelio es una buena noticia. La palabra evangelio significa buena nueva. Tengo una buena noticia que darte. ¿Cuál es la buena noticia? Jesús murió por tus pecados. Él pagó completamente. Dice que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. La gente mayoritariamente piensa que no merece ser salvo. Tiene conciencia de culpa, ¿no? Mucha gente no puede dormir por su conciencia de culpa. Siente que Dios no los ama. Siente que Dios está enojado con ellos. ¿Cuál es la buena noticia? Dios ya no está enojado contigo. Pero Dios debería estarlo porque yo soy malvado. Sí, pero no lo está. ¿Pero por qué no lo está? Porque Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por ti. Él canceló tu deuda. Esa es la buena noticia. ¿No es cierto que si tú tuvieras una deuda impagable, ¿verdad? Una deuda de repente por comprar una causa, ya no te desordenaste en el pago, es imposible, hay negocios que uno establece y luego le sale mal y es una deuda impagable, pero viene alguien, te cancela la deuda, te dice, ¿sabes qué? Ya pagué tu deuda. Dígame, ¿no estallarías en júbilo? ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Mi deuda fue cancelada. Eso es una notición y es un buen notición. Bueno, evangelio es evangelio porque la buena noticia es que ya Jesús pagó por nuestros pecados completamente.
Ahora, esta noticia es mejor porque no tenemos que pagar nada más. No tenemos que pagar nada más. ¿Cuándo se hace diferente? Cuando alguien le añade algo más. Ya es diferente. El momento que alguien le añade algo más, ya es diferente. Mira, no, está bien. Ya, ok, por la gracia eres salvo, pero tienes que bautizarte. Pero tienes que ir a mi iglesia. Pero tienes que creer toda nuestra doctrina. Tienes que creer toda nuestra doctrina, porque, es más, si tú te cambias de iglesia, pastor, me voy de viaje, por favor, bendígame, no sé, lo siento hermano, no sé a dónde te podrás ir, porque solamente en esta iglesia hay salvación. Piña, pues, ¿para qué te vas? Piñaza. Esta es la única iglesia donde hay salvación, es aquí. ¿No? Hermano, mira, estamos dando una serie de crecer, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Qué nivel estás? Sí, pastor, estoy en el tercer nivel. Piña, no vas a entrar al cielo. Fuiste, ¿no? Amén. Todos los que no han llevado aquí a Escuela de Crecimiento, todos ustedes se van al infierno por ociosos. ¿Me entiendes? Eso ya es añadir algo. ¿Me entiendes? Pero al Evangelio, buenas noticias, no hay que añadirle nada. La salvación fue pagada completamente. No tienes que hacer, pero uno dice, pero ¿algo más? No se puede hacer algo más. ¡No! No tienes que hacer nada más. ¿Por qué? Porque todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia para Dios. Amén. Nos arrepentimos de nuestras mejores buenas obras, porque eso de nada sirve, son obras muertas. No teníamos nada para pagar. Estábamos quebrados, y porque estábamos quebrados, Jesús tuvo que pagar la cuenta, y déjame decirle, la pagó completa. Todos los que son salvos, alégrense, los que todavía no, sigan tristes. La pagó completa en la cruz. No hay nada más que pagar. Pero el falso evangelio dice, no, pero tienes que hacer obras. Tienes que hacer algo más. No, tienes que ceñirte a los reglamentos de nuestra iglesia. Tienes que bautizarte en nuestra iglesia. ¿Sabes que hay iglesias que, por ejemplo, si tú te mudas un día de ciudad, no viajas a otro país, hay iglesias, tú dices, vas a esta iglesia y dices, pastor, quiero congregarme acá. ¿Sí? ¿De dónde vienes? Nuevo Amanecer para las Naciones. ¿Cómo más? Nuevo Amanecer, no la conozco, no está en el mapa. Bautízate otra vez. Pastor, yo ya me bauticé. No, aquí en esta iglesia tienes que bautizarte otra vez. Eso es falso evangelio. Porque solamente te bautizas por la gracia de Dios, por aquel que murió y resucitó por ti. Tú no te bautizas por el nombre de ninguna iglesia. El falso evangelio hace que tú dependas de un grupo, de una serie de doctrinas. O sea, solamente nosotros tenemos la teología verdadera. No. Puedes no saber nada de teología. Puedes no saber nada de Biblia. Pero si el Espíritu Santo viene a ti, reconoces tu necesidad de un Salvador, te arrepientes, invocas su nombre y Él, amén, te responde, por gracia eres salvo. No es por tus obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. ¡Aleluya! Pero no faltan aquellos que siempre están cuestionando, siempre están mordiendo, siempre están ahí persiguiendo. Y eso es lo que pasó a la iglesia de los Gálatas. Llegaron gente que comenzó a cuestionar los aguafiestas. Los aguafiestas que no entienden el evangelio de la libertad. Amén. Estamos en Gálatas, fíjese otra vez, verso 8. Verso 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No que haya otro, sino hay algunos que os perturban y quieren pervertir. O sea, nunca permitas que nadie que se vista, ¿me entiendes?, de cristiano. Por eso la Biblia dice que el diablo aún se disfraza de ángel de luz. En ese pasaje que acabamos de leer, y usted lo puede meditar en su casa, en 2 Corintios 11, dice que el enemigo, el diablo, se disfraza de un ángel de luz. Ojo. Entonces, no permitas que nadie que venga en el nombre del Señor supuestamente te quiera añadir nada a tu salvación.
te pueda condicionar. Cualquier cosa va a querer perturbarte. Yo me he encontrado con gente así, lastimosamente. Me he encontrado con gente así que se sienten dueños de la verdad. Ese espíritu de arrogancia. El peor espíritu de orgullo es el orgullo espiritual. Nadie ayuna como yo ayuno. Nadie ora como yo oro. Nadie lee la Biblia como yo leo. Yo acá soy el pastor. Todos ustedes son aprendices. Son ustedes ignorantes. Necesitan aprender de mí. Ese espíritu es un espíritu que tú no puedes recibir. Amén. Ese espíritu es un espíritu de manipulación. Y ese es el espíritu que estaba queriendo y afectó la iglesia de los Gálatas. Por eso dice, fíjese, verso 9, verso 8 y 9. Mas si aún nosotros, fíjate, Pablo, si aún nosotros, me incluyo yo también, se incluye Pablo, yo también me incluyo, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Pastor, acá dice anatema, significa lo mismo. Verso 9, como hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. ¿Qué significa esto? Recuerda, creyentes ateos. Hay gente que llega en nombre de Dios, pero actúa como si Dios no existiera. El creyente ateo le importa más, ¿me entiendes?, el poder que tiene sobre tu vida. Los líderes ateos, los líderes creyentes ateos, le importa más el poder que tienen sobre su vida. Es un espíritu de engaño. Es un espíritu de engaño, de manipulación. Entonces tú vas un día y le dices de repente a un familiar, alguien que tiene ese espíritu, un creyente ateo, y dice, papá, estoy llenando una iglesia y mira, ¿qué cosa? No, es que me convertí a Cristo. No quiero que vayas a esa iglesia. ¿Qué te has creído tú? Papá, pero papá, mira, yo estoy dejando la droga, papá. Yo te confieso que tenía problemas. A mí no me importa. Yo te prefiero drogadicto a menos que vayas a esa iglesia cristiana. ¿Has escuchado eso? Te prefiero a ti, mujeriego, te prefiero a ti, no me importa. O sea, a la gente, a los creyentes ateos, no le importa la transformación de la gente. A ellos lo que les importa son los dogmas y las formas. Pueden ver a un muchacho que ha sido librado de las drogas o está siendo librado de una adicción. Puede verlo y si lo va a ver en jeans, si lo va a ver de repente con un tatuaje, decir, esto no puede ser. Tiene que quitarse el tatuaje, porque si no se quita el tatuaje no puede entrar al reino. Yo no me imagino en el cielo la gente con tatuajes. Si son creyentes ateos. No imagino que en el reino de los cielos haya jeans. ¿Entiendes? Porque tienen su como visión. Entonces, ellos te perturban. ¿Cuántos se han encontrado con estos perturbadores? Vamos, con toda la confianza, levanten sus manos. Yo me he encontrado con esos perturbadores. Muchos de esos hay muchos, abundan. Acá ha habido gente que gracias a Dios son muy pocos, que fueron perturbados y algunos han sido arrastrados. Ahora, nosotros los cristianos no estamos de estar señalando a la gente. Amén. No estamos ahí criticando a otros. Pero hermanos, como el apóstol Pablo, cuando se trata de decir la verdad y pararnos por ella, tenemos que ser valientes. Amén. Y aquí el apóstol Pablo, con el dolor de su corazón, tuvo que ser valiente. Tuvo que poner los puntos sobre las is. Amén. No se deje engañar. Hermanos de Nuevo Amanecer para Naciones, no se dejen engañar. Amén. Si usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador de todo corazón, usted es salvo. No tiene que hacer nada más. Nada más. Nada más. Lo que usted hace hoy día es simplemente para crecer, para madurar en gratitud para Dios, porque usted ya fue salvado por Jesús. Él pagó el precio y fue completo. Aleluya. Gloria a Dios, fue completo. No tiene nada que hacer. Puede estar feliz por ello. Pero Pablo reconoció que había unos falsos obreros. ¿Qué ocurría?
como ustedes sabrán, Jesucristo mismo fue crucificado por creyentes ateos. Fueron los creyentes ateos. ¿Y quiénes son los peores creyentes ateos? Los peores creyentes ateos son aquellos que se encuentran en el liderazgo. Un creyente ateo se va a volver manipulador, porque al creyente ateo líder le importa estar sobre la gente. Lo que le importa es su prestigio, su poder y su estatus. ¿Por qué Jesús fue crucificado de manera tan terrible? ¿Quiénes movieron a toda esta gente, al vulgo, al pueblo, para injuriar a Jesús? ¿Quiénes fueron los que estuvieron detrás de toda esta revuelta? Pues los creyentes ateos líderes, porque decían creer en Dios, pero con sus hechos lo negaban. No se pararon por la verdad, no se pararon por la compasión, no se pararon por la piedad, no se pararon por la misericordia. Ellos solamente se paraban por su puro interés y lo peor de todo, tomaban el nombre de Dios. Y en el nombre de Dios cometieron uno de los peores asesinatos, mandando a matar a un inocente. ¿Me dejo entender, iglesia? Entonces, ¿qué pasa? Como ustedes deben de saber y saben también, ¿no? Jesús nació dentro de un entorno cultural donde el pueblo judío, ¿no?, por muchos años se creía y se sabía dueños de la fe verdadera. El pueblo judío era el pueblo elegido por Dios. Realmente fue por Abraham, Isaac, que le creyeron a Dios, y por la promesa que Dios le dio a Abraham, amén, Isaac, su descendencia fueron los judíos. Ellos abrazaron esa promesa. Entonces se consideraron el pueblo elegido por Dios por la fe, y eso fue así, pero mientras se mantuvieran en fe. Para cuando ellos se deslizaron de la fe, se apartaron, muchos de ellos siguieron creyéndose como el pueblo exclusivo de Dios, que tenían todo el derecho de abrir y cerrar los cielos a los que les parecía conveniente. Por esa razón, cuando aparece un carpintero sencillo del pueblo, hablando maravillas, haciendo milagros, no les importó a ellos ver a los menesterosos y a los sufrientes siendo sanados. A ellos les importaba un rábano, a ellos lo que les importaba es su posición de poder. Creyentes, ateos, líderes. Amén. Entonces, a medida que ellos fueron perdiendo poder y autoridad, se fue levantando más la figura de Jesús, la fama de Jesús. Ellos no se morían de rabia contra Jesús y lo querían ver muerto, y por eso desatan esta revuelta, como lo digo por segunda vez. Ese espíritu judaizante corrió y creció aún de que Jesús murió y resucitó. A pesar de la evidencia de que Jesús resucitó, amén, mientras la iglesia cristiana crecía en Judea, en Samaria, y luego en otros lugares, ¿no?, como Corinto y Antioquía y otros lugares, desde Judea se levantaron aquellos judíos que por fuera abrazaron la fe cristiana, pero no de corazón. ¿Me entiendes? Como no podían luchar contra Cristo, llevaron a Jesús y iban donde Pablo iba, los demás apóstoles. Decían, te convertiste, qué bueno, que Cristo ahora es tu Salvador, qué bueno, felicitaciones. Me decía, venimos de parte de los apóstoles, pero ¿saben qué? Tienen que guardar los sábados. Pero ¿saben qué? Tienen que circuncidarse. Ven para circuncidarte. Ahí los correteaban los hermanos, te voy a circuncidar. Entonces, ellos estaban más, ¿me entiendes?, pensando en las leyes y estas cosas, y estaban perturbándolos. Así que ahora es salvo. Así que ahora, pero mira pues la facha que tienes de mundano. Mira pues esa vestimenta, mira esto. Entonces ellos estaban ahí tratando, ¿me entiendes?, de perturbar a la gente, diciendo, hay que guardar la ley, está bien. Entonces se disfrazaban, pero no les importaba a Cristo. Por eso Pablo escribe a los filipenses, yo ahora les escribo, aún llorando, de que haya aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, que se disfrazan de obreros fraudulentos, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Entiendes? Amén. Hay gente, pero ya, me gozo por lo menos porque Cristo es predicado, dice Pablo. Pero él no deja de callar, no deja de hablar y denunciar que esto estaba aconteciendo. ¿Me entiendes? De ese falso evangelio. Pero la palabra de Dios nos habla de un verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.
El verdadero evangelio dice, la obra que Él comenzó en nosotros, Él la va a perfeccionar. El verdadero evangelio dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de Él. Amén. El verdadero evangelio que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. El evangelio verdadero te dirige a Jesús, nada más que Él. Nada más que Él. Es Él. En Él encontramos todo. Cada vez que uno quiere añadir algo, ya está saliéndose del verdadero evangelio y está predicando un evangelio diferente. El evangelio diferente dice que tú tienes que aceptar todos los credos de su iglesia. Tienes que aceptar a su líder, y si no aceptas a su líder, no eres salvo. ¿No sabes qué? Nuestro único líder es Jesús. Él murió por ti. No murió un pastor, no murió Jesús, perdón, no murió un sacerdote, disculpen, no murió nadie, porque nadie podía tener el poder de limpiar nuestros pecados. El único que podía hacerlo es el Cordero sin mancha, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. ¿A quién le debemos nuestra vida? A Jesús, a Él. Gloria a Dios. ¿A quién tenemos que agradar? A Él. Por eso Pablo dijo, termino con esto una vez más en Gálatas, verso 8 dice, Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os he dicho, que también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Miren el verso 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Cuando tú estás en el verdadero evangelio, no buscas el favor de los hombres, buscas el favor de Dios. Dice luego Pablo, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Pablo mismo estaba inmerso en ese espíritu judaico, pero Dios mismo lo sacó a él. Él sabía lo que era vivir bajo ese espíritu de manipulación, de legalismo. Él sabía, porque él mismo persiguió a los cristianos con furia, con odio. Él mismo arrastró a los cristianos, ¿me entiendes?, para ser apedreados. Pero Dios lo libró, amén, a través de la persona de Jesús. ¿Cuántos tienen a Cristo en sus vidas en esta hora? ¿Cuántos pueden decir, Él me salvó? ¿Y cuántos están felices por la salvación que les ha dado? Aleluya. Sí, mira, no tienes que hacer nada más. No tuviste que hacer nada más, porque Él pagó todo por ti. Amén. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Las obras que ahora hacemos son las obras que Jesús nos impele a hacer, nos obliga a hacer en gratitud a todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero no es condicional, es un amor incondicional. Hay gente que no pueden entender esto o no quieren entender esto. De alguna manera ponen condiciones. No, que tienes que entender la predestinación, porque si tú no entiendes la predestinación, entonces no estás seguro de tu salvación. Están más pensando, el mundo se está perdiendo. En lugar de predicar el evangelio, están más preocupados en la tilde, la coma. Y cuando hablan contigo traen perturbación a tu vida. Pero yo soy salvo, Jesús me salvó. Y nadie me va a mover de mi salvación, porque en Él estoy seguro. ¿Cuántos están seguros en esa salvación que Cristo les dio? Si tú necesitas estar seguro de la salvación, déjame decirte que nunca podrás estar seguro de tu salvación mientras tú pongas tu salvación en tus obras. Siempre fallarás, siempre errarás. Pero si tú pones tu salvación en las obras de Jesús, puedes estar seguro, puedes estar confiado, porque no se tratará ya de ti, de tu poder, se tratará del poder de Dios en tu vida. Se tratará de la obra de Dios en tu vida. Y como dice la Escritura,
repito otra vez, la obra que Él comenzó en nosotros, Él la va a perfeccionar. Quiero decirte en esta hora que si tú estás aquí porque quizás tú hayas pensado, bueno, necesito paz, necesito intentarlo otra vez, necesito algo mejor, necesito ser una buena persona y no estás muy seguro y estás pensando, bueno, no sé si Dios podrá hacer algo con mi vida. Yo quiero decirte una cosa en el nombre del Señor Jesús. Tú puedes estar pensando esas cosas, pero si tú estás aquí porque hay alguien que puso eso en tu corazón y ese alguien es Jesús. La Biblia dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. La prueba de que tú estás aquí es la prueba de que Dios está llamándote, que Él te está buscando, que Él quiere hacer su obra en tu vida. Todo lo que tienes que hacer es reconocer que eres un hombre y una mujer